Bueno, ya que se van sumando y que vamos arrancando con este lunes de Life Coaching, me gustaba en esta oportunidad que podamos charlar de todo lo que tiene que ver con, hola Lucre, todo lo que tiene que ver con la metodología de la escuela, porque una de las preguntas que más hacen en relación a las formaciones y bueno, los programas y cómo es el trabajo en la escuela y demás, es la metodología que nosotros ponemos en juego. Hola Eli. Entonces, mi idea del live de hoy era, bueno, poder contarles cómo trabajamos, cuál es la diferencia con otros tipos de coaching, en fin, que ustedes vayan teniendo como en claro y un poco más ordenado de qué se trata, ¿no? En principio, cuando nosotros hablamos de coaching y de life coaching, hablamos de un coaching que trabaja un acompañamiento o una metodología que es personal. Trabajamos uno a uno, ¿no? Objetivos personales, diferente al coaching de negocios que por ahí trabajan objetivos en pos de una organización. Entonces, nosotros, la metodología tiene que ver con esos objetivos personales. Ahora, ¿cuál es la diferencia con otros tipos de coaching? La base, digamos, como nosotros entendemos la metodología, tiene que ver con un marco cognitivo conductual humanista. Esto que parece algo complicado tiene que ver en sí con que el proceso de coaching es un proceso de aprendizaje. Es decir, nosotros a lo largo de la vida aprendimos cosas, hola a los que se van sumando, y esas experiencias van quedando, son experiencias que nosotros tuvimos, son aprendizajes y en función a eso vamos como actuando, ¿no? Entonces ahí entran en juego las creencias, los valores, nuestra forma de ver el mundo en el momento en el que estamos y demás. Entonces ahí es donde hablamos de lo cognitivo-conductual, ¿no? Es decir, bueno, a partir de la conducta, o sea, qué es lo que estás haciendo, cómo lo haces y cómo lo aprendiste, ¿no? ¿De qué se trata esta experiencia que estás poniendo en juego? Entonces, a partir de ahí es que empezamos a bucear sobre aquello que quiere la persona. Básicamente, el life coaching es, bueno, trabajamos un objetivo personal y lo hacemos en función a tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Las creencias, los valores, las características del presente. ¿Por qué? Porque si salimos en busca del objetivo sin bucear esas cosas, la persona va a llegar al mismo lugar, es decir, va a repetir, digamos, la misma situación que no se puede concretar o lo que no puede lograr, o a veces nosotros decimos es como una rotonda, no llega a la misma rotonda. Entonces nosotros buceando esos indicadores, esos aspectos, tenemos la posibilidad de que la persona reconecte, ¿no? Con su motivación, porque muchas veces cuando nosotros entramos a un proceso de life coaching, entramos con un objetivo que tiene que ver con el presente en el que estamos viviendo, tiene que ver con la mirada ajena o con encajar en algún lado o con expectativas que no son nuestras. Entonces, puede ser que a lo largo del proceso nosotros sigamos con el mismo objetivo, pero la perspectiva de ese objetivo ya es nuestra, ya hay una motivación que tiene que ver con lo que nosotros queremos, no lo que los otros quieren que nosotros queramos en función a lo que tendría que ser, en fin. Todo ese hilo que se hace en función a las expectativas ajenas. Y cuando hablamos de la perspectiva humanista tiene que ver con esta cuestión de poder alinear lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, nuestra perspectiva con el todo, es decir, nuestra conciencia que somos mucho más que esto que está sucediendo ahora, es decir, que todo lo que yo haga va a repercutir en ustedes todo lo que hagan van a repercutir en mí, en los que los rodean, es decir, esa red que conformamos va retroalimentándose en función a lo que nosotros vamos haciendo, pensando y demás. Entonces, por eso nosotros decimos que la perspectiva es transpersonal y apuntamos a alinear cuerpo, mente, emociones y espíritu. Es decir, bueno, ok, vamos a trabajar un objetivo. Life coaching no es más ni menos que eso. A algunos les queda corto y a otros es un antes y un después. No es para todos todo el tiempo en el mismo momento. Digamos, hay distintas herramientas, ¿no? Que se pueden poner en juego. Se puede hacer un proceso de life coaching en paralelo a otras herramientas que la persona está poniendo en juego. Entonces, es una metodología que apunta al autoconocimiento, ¿no? Y en ese autoconocimiento, en esa metodología que apunta al desarrollo personal, se va por un objetivo. Por supuesto que hay distintos tipos de objetivos y hay distintas áreas, ¿no? De la vida y hay distintos momentos. Nada de la vida es ajeno al life coaching.
nada, o sea, nosotros podemos trabajar objetivos de cualquier tipo, siempre y cuando estén dentro de los parámetros de la ética y de lo que también el coach quiera trabajar y bueno, y teniendo en cuenta que la persona que quiere hacerlo está en condiciones de poder hacerlo y no necesita otro tipo de procedimiento o metodología. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es cognitivo, conductual, humanista, tiene que ver con esto, con que el proceso de life coaching es un proceso de aprendizaje. Nosotros revisamos todos esos aprendizajes, vemos dónde lo aprendimos, cómo lo aprendimos, qué fue lo que se puso en juego, qué emoción quedó impregnada. Digamos, cuando vos tenés un aprendizaje, ese aprendizaje está hilado con una emoción, entonces qué emociones van quedando conectadas con ese aprendizaje y cómo nosotros estamos resolviendo la situación en el presente en función a eso que queremos lograr. Entonces se ponen en juego todas esas características, se ponen en juego todos esos indicadores y en función a eso se trabaja el objetivo. Entonces lo que logramos a lo largo del proceso es que la persona pueda conectar con su motivación interna. La otra vez hablábamos de, no tener que querer levantarnos, digamos, a la mañana o estar pensando que tenemos que hacerlo, sino que lo hacemos, ¿no? Cuando nosotros estamos conectados con nuestra motivación, podemos estar cansados, podemos estar teniendo muchas actividades durante el día, pero sin embargo, como estamos conectados con nuestra motivación, cuando estamos teniendo en claro cuál es el objetivo, no está disperso, todo empieza como a encauzarse y empezamos a hablar de esto de que tiene que ver con, fluimos con nuestro presente o fluimos con la vida, que son formas de decir, pero que están ancladas en cuestiones muy puntuales. Y lo que también a veces, cuando hacemos la formación, o a veces en los procesos, mismo ahora, por ejemplo, siempre que abro este espacio de lunes de Life Coaching es a la tarde entre cliente-cliente o a veces entre cursos y cuestiones propias de la escuela, es que, vamos trabajando esto que es tan importante, que es poder conectar con nuestro objetivo, poder establecer qué es lo que queremos, cuál es realmente nuestro norte, no dispersar la energía. Lo importante que es que tengamos en claro los objetivos, que a veces son cosas parecen pequeñas. Por ejemplo, a veces me preguntan la diferencia entre, ¿es lo mismo el que quiere, descubrir el propósito de su vida y el que quiere tener ordenada la cartera o el que quiere tener ordenada la alacena? Es igual. Todos los objetivos tienen el mismo valor. Porque lo que está detrás de ese objetivo es otra cosa. Entonces, tal vez tener ordenada la alacena es tan profundo como entender el propósito de la vida, descubrirlo, encontrar el sentido de la vida. ¿Se complementa con el coaching ontológico? Mira, Lucre, es una de las preguntas que más hacen y en realidad ambos son, coaching, ambos van van a trabajar con una metodología que apunta a objetivos personales, ¿no? El ontológico tiene que ver con el conocimiento del ser. Lo que varía mucho es la forma de trabajo y el marco teórico, ¿no? Las corrientes de coaching son la anglosajona, la europea y la latinoamericana. Nosotros no trabajamos la corriente latinoamericana, no trabajamos el marco teórico del coaching ontológico. Puntualmente, sobre todo, lo que tiene que ver con la ontología, aunque sí hay rasgos que tocamos, pero no es ese marco teórico. Sí, obviamente, de base son coaching, ¿no? Es una metodología que apunta al autoconocimiento y en este caso trabaja objetivos personales. Si nosotros trabajamos una metodología que es anglosajona, es decir, que apuntamos a una metodología que es más dinámica, es más práctica. Para nosotros coaching es acción, el proceso no queda en una instancia dialógica, todo, a veces es, sí, muy lindo, vimos esto, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Apuntamos a esto. No es directivo ni coercitivo para nada, siempre apuntamos a que la persona con sus capacidades y con sus cualidades, aparte de que creemos que ya tiene todo, nosotros no le vamos a dar nada que ya no tenga, pueda poner en juego eso y en función a eso vaya por lo que quiere. Pero siempre teniendo en cuenta esta perspectiva que es humanista, es decir, esta idea de lo que tiene que ver con la transpersonal, que es, no nos quedemos solos en los por qué, no nos quedemos solos en lo más pragmático del objetivo, sino vayamos a los para qué, para ir un poquito más con el sentido que tiene para nosotros. Está esto que yo les decía de
bueno, reconectar con nuestra motivación, ¿no? Es decir, bueno, no tener que estar motivados, sino sentirnos motivados. Es decir, eso que es tan importante cuando nosotros queremos ir por algo o incluso cuando, nada, queremos lograr un bienestar. Y esto que yo les decía, no es solamente objetivos, digamos, un tipo de objetivo. Todas las áreas de la vida tienen sus objetivos. Después, por supuesto, cuando uno, digamos, se introduce en el área del life coaching, puede ser que vaya por un área que le interesa más el área de la familia, le interesa más el área del deporte, el área del arte. Cada área tiene sus objetivos particulares, pero desde la metodología se pueden trabajar todos los objetivos, porque como les decía antes, no hay nada de la vida que quede ajeno al life coaching. Entonces, desde ese lado es la diferencia con el ontológico, sí. Ambos son procesos de autoconocimiento, ambos de base son coaching, pero nosotros trabajamos otra modalidad y otro marco teórico. Exactamente, identificar lo que queremos y saber cómo hacerlo. Eso. Y a veces pasa que la persona entra a un proceso de life coaching, pero por ahí no sabe lo que quiere. Entonces, bueno, desde ese no saber lo que quiere, sí sabe, o sea, no sabe cuál es su objetivo, pero sí sabe lo que no quiere que le pase más. Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a reorganizar el proceso y sobre todo se empieza a establecer un criterio de poder lograr ese alinear, ¿no? Eso, bueno, lo que siento, lo que pienso, lo que hago, esa coherencia que necesitamos a diario para estar bien con nosotros mismos, para lograr esa cuestión del autoconocimiento y, bueno, poder establecer esa meta que sea más clara y no dispersar la energía a diario. A ver, Gaby, tengo un peque con una discapacidad. Me gustaría ayudar a otras mamis con el corazón roto como yo. Pensé estudiar life coaching y duelo. Ok, en este caso, creo que es Ivana, acá hay dos vertientes. Se puede estudiar life coaching, entonces uno trabaja en el área de familia con este tipo de objetivos, ¿no? Bueno, la vida me presenta esta situación y en función a esto uno tiene que reorganizar no solo lo emocional, sino reorganizarse el día, cambian los horarios, las actividades, los chicos necesitan otras cosas, las finanzas, en fin, un montón de cosas se tienen que reorganizar. Entonces, de base, el life coaching. Y después también nosotros en la escuela ofrecemos la formación de grief coaching que tiene que ver con el acompañamiento a las personas que están atravesando un proceso de duelo. Y duelo no solo tiene que ver con la pérdida de un ser querido, sino a veces un sueño no cumplido o en esta situación, una idea de yo pensé que iba a ser la situación de una manera y es de otra, y ese reacomodar el presente nos hace pasar por un determinado ciclo, que se le dice proceso de duelo, pero hay tantas teorías como especialistas en el área, pero en sí todos coinciden en que es un proceso donde hay ciertas emociones que hay que transitar, y ese proceso no es más que reacomodarse en el presente digamos, de cara al futuro. Nosotros la perspectiva que tenemos siempre es que no estamos atravesando algo, sino que estamos haciendo algo. Entonces la postura siempre es activa, digamos, bueno, estoy en esta situación y entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se resuelve y demás? ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo integramos nuestro presente? ¿Cómo nosotros podemos lograr el presente lo mejor posible en función a esto que nos toca vivir? Entonces, la decisión ahí está en cómo cada uno puede arrancar el caminito. Uno también en la escuela puede empezar por life coaching y después si quiere puede hacer grief coaching y después si quiere puede especializarse en life coaching, pero las opciones son todas de base, ya sea life coaching, grief coaching o la especialización, todas de base tienen esta metodología que es acompañar a la persona desde un marco cognitivo-conductual humanista, es decir, vamos por las experiencias, vamos cómo las aprendiste, vamos a ver cómo podemos reorganizarlas, vamos a ver cómo se pueden aprender hábitos nuevos, siempre teniendo en cuenta esta perspectiva de poder alinear cuerpo, mente, espíritu, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos, tener coherencia, ¿no? Y sentirnos bien no solo con nosotros, sino nosotros y eso que es nuestro entorno y, digamos, con ese todo que es mayor.
Entonces, por donde empiecen es por donde a ustedes les parezca que es lo más útil para ustedes en este momento. Porque, por ejemplo, en este caso, en el Divana, estaría de los dos lados, ¿no? Es protagonista de una situación que es compleja y a su vez quiere ayudar personas que están en una situación similar. Entonces, podría ser de las dos formas. Podría directamente especializarse en grief coaching, es decir, acompañar a personas en situaciones que están atravesando este proceso en particular, es decir, el proceso de duelo, o empezar por life coaching y después sí ir focalizando en lo que tiene que ver con el proceso en sí, que es la gran diferencia entre una formación y la otra, ¿no? Es la diferencia. Pero en grief coaching nosotros la base la seguimos con la metodología de life coaching. Lo que hacemos es abrir foco en esto que yo les decía antes, que es este proceso del duelo. Cuando nosotros entramos en un proceso de duelo, seguro a todos les pasó, que es que cuando nos pasa algo, en este sentido, en el sentido del duelo, sentimos que estamos en otro espacio-tiempo, automáticamente, que nadie nos entiende, que la escala de valores cambia, que a uno le parece que todos los demás están en otra cosa, que las cosas no eran importantes, ahora no son importantes, que todo empieza como a moverse, todo nuestro mundo interno se mueve. Entonces, eso es lo que tenemos que acompañar, a reorganizar eso, ¿no? A integrarlo. No tiene que ver con hacer que no pasó, a aliviar el dolor. No, el dolor se transita, el proceso se transita, las emociones del proceso se transitan, pero la idea es integrar eso que pasa cuando entramos en ese proceso, ¿no? Es esa puerta, que es ese estado de shock que uno siente como que no hace pie. Y vieron que a veces frases muy comunes como se me vino el mundo abajo, o a veces pasa que muchas veces la persona está en esa primera entrada y dice no lo puedo creer, esto no puede ser, ¿qué me está pasando? Bueno, toda esa primera instancia que reúne ciertas emociones requiere cierta atención en relación a esa metodología, y por eso es una formación aparte. Por eso está anclado en lo que tiene que ver con el life coaching. Pero tranquilamente desde la metodología del life coaching se puede trabajar objetivos de distinta índole. Lo que sí va a pasar o pasa, por ejemplo, no sé, familia, ¿no? Les gusta, no sé, todo lo que tiene que ver con padres que acompañan a chicos para la estimulación, entonces, bueno, puede ser que la misma persona que estudie life coaching después estudie algo de didáctica, o tenga background en didáctica, o tenga un background de psicopedagogía, o le cope, no sé, el acompañamiento que hace en escuelas como la Waldorf o otras. Es decir, cada uno después va formando su área de conocimiento en función a lo que le gusta, ¿no? A lo que le gusta hacer, que es la recomendación. Es decir, después uno va focalizándose, va especializándose en las áreas que más le gusta y que entiende que es lo que donde realmente puede aportar algo y puede ayudar al otro, ¿no? Porque también, ahora que Ivana hace esta pregunta, también lo que nosotros hablamos cuando contamos sobre lo que implica un proceso de life coaching, y que es esta charla, es decir, nosotros tenemos una charla con un otro, esta charla tiene cierta metodología, es un proceso, es decir, nosotros no trabajamos encuentros de una vez, sino que como mínimo nos encontramos 4 veces. Esto tiene un argumento que es metodológico, que es lo que te contaba al principio. Sí o sí tenemos que ver las creencias limitantes. No podemos organizar un objetivo con una creencia limitante no trabajada, porque te vas a encontrar en la misma rotonda. Entonces, por eso sí o sí por eso es un proceso. Y como es cognitivo-conductual, es decir, como es que estamos trabajando aprendizaje, necesitamos que pase un poco el tiempo para que vos veas cómo puedes ir organizando, cómo puedes crear ese nuevo hábito, cómo puedes aprender algo nuevo, ¿no? Por eso es un poco de tiempo. Entonces, como mínimo son 4 encuentros. Y va a tener que ver con cómo uno puede ir trabajando entonces esos objetivos y ir poniéndolos digamos, en relación en función a lo que las personas, a lo que el cliente necesita o lo que la persona necesita. Sí es cierto que, bueno, que el proceso esto es una charla, es una instancia que en principio es una charla. La palabra es más fuerte que el medio, eso se los digo siempre. En proceso de coaching puede ser por WhatsApp, puede ser por mail, puede ser por videollamada, puede ser presencial, porque nosotros utilizamos una metodología que tiene que ver con el hacer, que tiene que ver con
con ir contándonos cosas, pero también haciendo cosas, ¿no? Es decir, el aprendizaje tiene que ser significativo. Vos tenés que transitar una experiencia para lograr un conocimiento. Entonces, el proceso se puede hacer y uno puede acompañar y es esto que les decía también al inicio. A algunos les parece que les queda corto porque necesitan otro tipo de acompañamiento, les copa otro tipo de marco conceptual, en fin, les interesan otras cosas y para otros es un montón. Y a veces se pueden complementar con otras herramientas, ¿no? Entonces, es bien claro. También es cierto que nosotros, cuando hablamos de coaching o cuando hablamos de life coaching, nosotros arrancamos desde el presente, es decir, nosotros partimos de la línea del presente y en función a eso vamos hacia, digamos, el estado deseado. Y muchas veces entre la línea del presente y del estado deseado no hay una distancia inmensa. Son algunas cosas que hay que ajustar. Y en el proceso se van dando esos flashes de, esto es lo que, así tiene que ser o así tendría que poder sentirme. O, se van dando como esos flashes hasta que la persona logra reorganizar ese hábito, logra reorganizar una perspectiva y seguir a favor de lo que quiere, a favor de su futuro y demás. Entonces son distintos tipos de ver cómo se puede encarar, pero siempre hay una forma de poder seguirlo y de digamos, siempre quiero decir esto que yo les decía, bueno, no, la persona no tiene tiempo de encontrarnos por videollamada, háganlo por mail, no tiene tiempo, háganlo por WhatsApp, háganlo, digamos, esto es más dinámico, se puede hacer, la misma herramienta nos da la forma para poder hacerlo, no va a carecer de valor ni tampoco de utilidad y va a ser igual de efectivo, porque cuando una persona se dispone a hacer un proceso de life coaching, la que va a aportar la experiencia es la persona, la que está trabajando. O sea, una persona viene a hacer un proceso de life coaching, ¿no? Ok, somos dos personas a favor de un objetivo. Vamos a trabajar juntos. Pero el que va a trabajar realmente, el que va a poner en juego la experiencia, el tiempo, el esfuerzo y demás, es la persona que decide tomar el proceso, ¿no? Es decir, tomo un proceso porque quiero un cambio, durante el proceso veo cómo puedo lograr ese cambio y después me lo tengo que permitir. Si no experimento, es muy difícil que se dé el cambio. Entonces ahí es donde la persona tiene que poder hacerlo. Por eso el medio a través del cual se hace, una vez que uno tiene la metodología, es indistinto. Después va a estar el que cada uno le gusta más presencial o está más acostumbrado, le gusta más videollamada. Nosotros en la escuela, desde el inicio de la escuela, ya hace unos años, siempre la propuesta fue online. Así que siempre lo hicimos así y bueno, sí es cierto, después la pandemia reforzó todo lo que tenía que ver lo online, pero siempre lo hicimos así, no hubo nunca, digamos, algún comentario de, no es efectivo porque es online, no es efectivo porque lo hacemos por videollamada, no, incluso hoy se atienden todos los clientes online y todos los procesos se hacen a través de medios digitales, así que no tenemos un tema con eso. Bueno. Me estoy así en silencio porque estoy leyendo los comentarios. Bueno, sí, claro, Ivana, obvio. No tiene que ver con... No tienes que... Al contrario, precisamente porque hay mucho amor de por medio, uno vive el duelo, porque digamos, hay algo en el sentir, digamos, en el valor que uno le daba a determinada situación, que cuando no se da o pasa algo inesperado, se produce ese duelo, porque hay algo en el mundo interno que cambió, ¿no? O digamos que hay una exigencia de cambio, y eso es un proceso de duelo. Y hay que reorganizarse y hay que, bueno, no te voy a contar lo que estás pasando. Pero bueno, es un proceso que tiene cierto acompañamiento. Vivi dice, ¿hay alguna certificación acelerada? Los programas de la escuela son, las certificaciones son formaciones de 3 meses, ¿sí?
inician ahora, inician el 21 de abril y son 3 meses de cursada. Y después tenés hasta el 6º mes para entregar los ejercicios, las prácticas en el caso de la certificación en Life Coaching y el trabajo con casos reales en el caso de Growth Coaching. Entonces, ahí tenés como ese tiempo. Y en el caso de la especialización son 2 meses y después también tenés hasta el 6º mes para entregar el paper, porque en la especialización nosotros nos paramos más sobre el rol del coach, cada uno ya tiene un background, cada uno ya sabe qué tipo de trabajo quiere hacer, o al menos tiene pensado eso y entonces en función a eso trabajamos y vemos qué tipo de metodología, más que qué tipo de metodología, qué tipos de ejercicios en la metodología se ponen en juego, cómo se ponen en juego, en fin. Vamos abordando, pero ya más desde la identidad de cada uno como coach. Esa es la diferenciación de la especialización. Por eso en la especialización la propuesta es que aquellos que hayan estudiado coaching, que no estudiaron coaching de vida o no estudiaron con la metodología de la escuela, quieren incorporar la herramienta y se suman a la especialización. Por eso la idea es que ya hayan tenido una formación. Ay, miro la hora porque después se corta. No, pero estamos bien. Bueno, a ver. Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarme este ratito. Bueno, si tienen alguna otra consulta y me la quieren escribir, los leo. Sepan que cualquier duda que tengan, si ya les mandamos los programas y les quedan dudas, pregunten todas las veces que quieran, no hay problema. Chicas, si no soy yo, es Caro que las atiende. No entendí esto, cuéntenme mejor, sáquense todas las dudas. Si no es la escuela, es otra variante. Siempre estudiar coaching suma, siempre, porque como les decía, es un camino de autoconocimiento y no todas las metodologías son para todos, ni no todos los programas. A veces nos preguntan, bueno, como recién, son más cortos, son más largos. Bueno, elijan lo que sea útil para ustedes en este momento de su vida, pero denle la oportunidad a esta herramienta porque es una herramienta interesantísima y aparte muy poderosa, que nos ayuda a esto que tiene que ver con el autoconocimiento y con lograr ese bienestar, ese equilibrio que todos necesitamos y que nos hace tan bien en relación a nuestro presente, en relación a nuestro futuro, nos acomoda en nuestro entorno, nos mejora nuestra comunicación con nosotros mismos, con los demás. Nosotros siempre decimos que bueno, que lo más importante es ser muy amables con nosotros mismos en este proceso y en este caminito, que bueno, también es un caminito de aprendizaje porque uno llega a un proceso de life coaching con muchas cosas aprendidas, se tiene que dar cuenta de muchas cosas y tiene que tener muchas ganas de cambiar algunas para ir avanzando, ir logrando eso que se quiere. Así que bueno, si no hay otra pregunta, hacemos hasta aquí, porque yo también tengo que seguir atendiendo esta tarde. Así que les doy las gracias por acompañarme, por haber compartido conmigo este ratito en este lunes de Life Coaching y nos vemos el lunes que viene ya con otras consultas y con otros temas sobre los que podemos charlar sobre esta metodología que, como les decía recién, es súper efectiva. Que tengan una buena tarde y una linda semana. Que estén bien.